Amigas, amigos de Mis Ojos en el Mundo, me da mucho gusto saludarlos en este episodio 8 de la segunda temporada. Mi nombre es Arlén Ramírez Uresti, ya me conocen, internacionalista, articulista de la revista Forbes, académica, empresaria y una gran apasionada de los temas internacionales. Pues bueno, el día de hoy justamente amanecimos, ¿no?, muy tempranito con la noticia de que en el Reino Unido nuevamente hay una agitación política. Liz Truss renuncia al cargo de primera ministra, la tercera mujer en la historia del Reino Unido en convertirse en primera ministra y además, pues bueno, una mujer con una trayectoria bastante interesante en el gobierno británico, que por supuesto a escasos 44 días de haber asumido este importante puesto, pues hoy toma la decisión y lo dijo de viva voz, se separa del cargo por no poder hacer gobierno en un contexto sin confianza, ¿no? En el que la población ni su partido le está refrendando la confianza. Y bueno, ya habíamos platicado en algún episodio anterior, hace 44 días justamente, la llegada de Liz Truss, la muerte de la reina Isabel y la convulsión que evidentemente esto conllevaba. Pues resulta que a escasos de estos 44 días que duró su mandato, era imposible revertir la tendencia de pérdida de confianza, porque desde 2010 la población británica ha bajado sus niveles de confianza en las instituciones y en el gobierno. Déjenme decirles que hoy menos del 40% de la población británica confía en su gobierno. No me quiero imaginar en países como México u otros en el mundo con otras complejidades cómo están los niveles de confianza y cómo están los niveles de aprobación, ¿no? y de refrendo de este mandato constitucional que se le confiere a los gobernantes. Pues bueno, tampoco, por supuesto, en estos 44 días era realista pensar que en este corto tramo de gobierno Liz Truss pudiera alcanzar, por un lado, el sueño de la soberanía comercial y energética, ¿no?, que impulsó su partido, el Partido Conservador, para mantener esta victoria bajo la promesa de un Brexit, ¿no?, de éxito contundente. ¿Y a qué me refiero con esto? Justamente pensando en el escenario geopolítico bastante complicado con Rusia, los problemas en la cadena de suministro, los problemas en temas energéticos y demás. Pues desde el inicio del año, Boris Johnson, ¿no?, su antecesor, se preocupó por afirmar que Gran Bretaña podría ser soberana energéticamente, es decir, que llegaría el momento en el que ya no dependerían de otro país para tener gas natural y otros insumos energéticos, ¿no?, para el consumo y el mantenimiento del proceso productivo británico. Pero resulta que evidentemente esto no ha sido posible. Nadie contaba con que la guerra de Rusia hacia Ucrania durara tanto tiempo. Tampoco se contaba con el boicot a la línea de gas natural, ¿no?, que atraviesa Europa. Tampoco se contaba, por ejemplo, con la inflación galopante que ha habido a lo largo del año. Hoy, déjenme decirles que hoy Estados Unidos tiene una inflación más alta que la inflación que tiene México, por ejemplo. Entonces, para que tomemos dimensión del contexto global y veamos que no es fácil tener una posición, ¿no?, y menos no solo de primera ministra, sino en un mundo tan complejo, con variables que van relacionadas unas con otras. Y que evidentemente para Liz Truss, ¿no?, esto pues no era algo sencillo. El proyecto de estabilización económica tan ambicioso como el que se requiere para que Gran Bretaña le haga frente a los embates de la recesión global requiere también ajustes en las políticas fiscales, es decir, en la recaudación de impuestos, que por supuesto no son populares, no son bien recibidos, sobre todo si vemos que en Gran Bretaña hay una gran tradición de Estado benefactor, es decir, el gobierno genera planes y programas de apoyo a grupos vulnerables, ¿no? Es histórico el programa
impulsado en Gran Bretaña desde el Partido Laborista, que es el partido opuesto al partido de Liz Truss. Liz Truss es conservadora y, por ejemplo, Margaret Thatcher, de quien ya hablamos también en este podcast, era del Partido Laborista. Y bueno, resulta que en este contexto, el Partido Laborista tiene también una visión, ¿no? de Estado benefactor muy importante. Por eso decía que es histórico estos programas que en el gobierno de Margaret Thatcher se impulsaron para disminuir los efectos de la pérdida de empleos, de la falta de productividad y de la recesión económica que en aquel momento se asomaba, ¿no? Ante la Guerra Fría, ¿no? En esta transición de los años 80, en donde no todo era bonanza y más bien las economías empezaban a generar procesos de tecnología. Gran Bretaña tiene una gran tradición económica y política. Basta mencionar a Adam Smith, ¿no? Su famosísimo Wealth of Nations, las bases y el fundamento del capitalismo y el razonamiento democrático. A pesar de tener una monarquía parlamentaria, la tradición democrática en Gran Bretaña es profunda y hoy nos demuestran además que esta presión que puede ejercer la población, esta exigencia de cumplimiento, pues sí tiene consecuencias, ¿no? En Gran Bretaña, desde 2009 se ha visto un bajo crecimiento económico, una desaceleración constante, ¿no? Y a partir de 2009, pues Gran Bretaña sí ha sido un punto de partida económico, por supuesto un referente económico y comercial, monetario, pero también es cierto que ha habido, ¿no? otros países como China, por supuesto, ¿no? que han logrado rebasar este desarrollo y esta consolidación. Ustedes saben que la estabilidad política acompaña a la estabilidad económica. Las próximas semanas serán fundamentales en el Reino Unido, no solamente por la definición del próximo o la próxima primera ministra, ¿no? ¿Quién va a sustituir a Liz Truss? Al inicio de la semana, ¿no? Escuchaba yo el reporte de noticias de BBC y el Congreso, la Cámara británica le decía claramente a la primera ministra que ella seguía en el cargo porque no tenían en realidad a quién designar y que tenía una semana para recomponer el rumbo económico y las políticas fiscales. Por supuesto, es descabellado pensar que algo de esta proporción puede ocurrir en solo una semana. Sin embargo, hay que reconocer que Liz Truss intentó formar gobierno, ¿no? E intentó además dar resultados y recomponer el rumbo un poco. Pero les decía, la estabilidad política acompaña a la estabilidad económica y en realidad estas próximas semanas, en primer lugar, tendrán que llevarse a cabo elecciones dentro del Partido Conservador, porque hay que recordar que en la democracia británica, quien es el líder del partido que fue electo en las elecciones generales, es escogido o es electo primer ministro. En este caso, ¿quién fue electo primer ministro en 2019? Boris Johnson. Él tiene mandato democrático. Por eso es tan importante las próximas semanas y los próximos días, porque Boris Johnson podría regresar al cargo de primer ministro. Él fue electo en las elecciones generales, es decir, la gente votó por él. Al renunciar por la presión del partido, Boris Johnson se le abre la puerta y la elección es interna, pero solo votó por Liz Truss el Partido Conservador, no votó la población. El reclamo hoy de la población es que hay una primera ministra que está haciendo incongruencias, ¿no? Ese es, digamos, el sentir ciudadano y la visión, ¿no? Y que no se entiende un poco la política que está generando. Y a partir de ese cuestionamiento es que el Partido Conservador empieza a cuestionar también la acción de la primera ministra. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el Partido Conservador sí o sí debe hacer elecciones internas y de ahí saldrá un nuevo líder. Pero en la otra cara de la moneda está el Partido Laborista, que hoy, siendo oposición y no teniendo mayoría en el Congreso, ¿no? en las cámaras, ¿qué es lo que pasa? Que le está pidiendo al gobierno que se lleven a cabo elecciones generales.
En Gran Bretaña, las elecciones generales son estas elecciones, ¿no? Nacionales, en donde se eligen a los diferentes representantes de los órdenes de gobierno, ¿no? Desde los niveles locales hasta el nivel federal, o nacional, ¿no? Pensando en que es una monarquía parlamentaria, y si lo hiciéramos en una similitud con México, pues sería, o con otros países, repúblicas y federaciones, pues a nivel republicano o federal. Pero resulta que estas elecciones son en mayo, ¿no? Y cada 5 años, a partir de esa elección, se cuentan 5 años, es decir, que si ahorita volviera a haber elecciones generales en 2022, se contarían a partir de esta fecha, el siguiente mayo, 5 años para volver a llevarse a cabo elecciones generales. El panorama es muy complejo, por supuesto, porque entonces vemos que de 2019 a 2023 queda un tramo ligeramente corto. Ya ahora, ¿no? Falta de aquí a mayo de 2023, faltan pocos meses. Entonces, el Partido Laborista dice, ¿por qué escoger a un nuevo primer ministro que va a estar solamente unos meses? Va a ser de transición. Hagamos mejor elecciones generales, adelantemos el proceso. Operativamente, no solamente es más viable, menos costoso, por supuesto, pero en términos políticos y económicos también, por supuesto, tiene una ventaja, y es el poder garantizar una continuidad y una transición que no necesariamente sea, ¿no? Para salir del paso, digámoslo coloquialmente, sino que sea una transición que lleve rumbo y que pueda generar un destino de estabilidad para el Reino Unido. Las cosas no son fáciles, ¿no? Liz Truss renuncia y abre la puerta a que regrese Boris Johnson, una persona, un líder sumamente criticado, un líder muy controvertido, pero que además no dejó muy bien el país. Tan no lo dejó bien que hoy Liz Truss tiene problemas y tuvo que renunciar por todo este peso que viene cargando desde el gobierno de Theresa May, que es la antecesora de Boris Johnson. La voz popular está dividida, y ya hemos hablado en este espacio, amigas, amigos, varias veces del neopopulismo y de la necesidad de esta nueva conciencia ciudadana. En realidad, lo que preocupa hoy es ver que un país que aparentemente está estable esté tan polarizado y tan dividido. Ya no vemos esta división solamente en los países menos desarrollados como México, o como los países latinoamericanos, o como algunos países en Asia o en el Medio Oriente. Hoy vemos la polarización y la división también en Estados Unidos, también en Francia, también en Italia, también en Gran Bretaña. Y esto nos está hablando de un cuestionamiento. Por supuesto que no es fácil gobernar en tiempos de incertidumbre, y mucho menos en tiempos de desconfianza, en momentos en donde la gente, ¿no? Percibe la crisis y se da cuenta además que las instituciones no tienen la capacidad para marcar rumbo ni para dar certeza, ¿no? Este escenario que vemos tan caótico y tan agitado, pues nos deja muchas reflexiones, y yo creo que tenemos mucho que aprender de esto que está pasando en el Reino Unido, sobre todo el hacer efectiva la voz popular, el poder exigir transparencia, resultados, rumbo, cumplimiento, ¿no? Un buen desempeño. Creo que esa parte debemos de reflexionarla, y debemos además tomar en cuenta que para este país tan importante del mundo, pues esta crisis, este tropiezo político tendrá repercusiones económicas importantes. Por supuesto que los socios comerciales de Gran Bretaña también están a la especulación, y déjenme decirles, curiosamente, los mercados reaccionaron favorablemente ante la salida y la renuncia de Liz Truss. La libra esterlina, que había venido con algunos problemas de paridad, hoy gana valor, ¿no? Y eso habla de, pues, la certidumbre que tiene el mercado en función de una transición que pudiera beneficiar, más que en el inmediato y más que para salir del paso, en el corto o en el mediano plazo, con un plan de gobierno nuevo que valide instituciones y que sobre todo le ayude a la población británica a transitar de manera exitosa finalmente por el Brexit. Pues así las cosas en el mundo el día de hoy, amigas y amigos de Mis Ojos en el Mundo. Muchísimas gracias por acompañarme en este espacio.
Nos escuchamos la próxima semana en el siguiente episodio de la temporada número 3 de Mis Ojos en el Mundo. Muchísimas gracias por acompañarme. Mi nombre es Arlene Ramírez Uresti. Mucho éxito. Nos escuchamos pronto.